Hay películas que no envejecen, solo se vuelven más incómodas. Todos los hombres del presidente es una de ellas. No solo porque reconstruye con precisión el caso Watergate, sino porque revela, sin necesidad de subrayados, cómo funciona una democracia cuando sus contrapesos están vivos y qué ocurre cuando dejan de estarlo. La película de Alan J. Pakula no romantiza el periodismo, lo muestra como un método, lento, insistente, profundamente disciplinado. Llamadas que no contestan, fuentes que dudan, datos que se verifican una y otra vez. En ese retrato casi austero, los personajes de Robert Redford y Dustin Hoffman, Bob Woodward y Carl Bernstein no son héroes tradicionales. No hay épica en el gesto, sino en la constancia. Su fuerza no está en imponer una verdad, sino en comprobarla. Y eso, en sí mismo, hoy resulta casi contracultural. Pero lo verdaderamente perturbador de la historia no es el escándalo, sino la respuesta que lo rodea. El caso Watergate no se explica únicamente por la investigación periodística, sino por un entramado institucional que funciona. Tribunales, Congreso, fiscalías. La presión no solo es mediática, es jurídica, política y social. Por eso, Richard Nixon termina renunciando en 1974, no por voluntad propia, ni por un súbito despertar moral, sino porque el sistema lo obliga. Ahí radica una diferencia crucial con muchos contextos actuales. El poder no era absoluto, estaba contenido. Había límites reales, operativos, sostenidos por instituciones que, aunque imperfectas, respondían. A esto se suma un elemento más sutil pero decisivo: la sociedad. La película deja entrever un momento en el que existía cierto consenso sobre la importancia de la verdad verificable. Medios como The Washington Post no solo informaban, eran creídos. Y esa credibilidad generaba presión pública efectiva. Hoy, ese terreno está fragmentado. Ya no basta comprobar algo. Primero, hay que convencer de que la prueba misma es válida. Lo más poderoso de todos los hombres del presidente está, precisamente, en lo que no enfatiza. Asume como normal que el poder debe rendir cuentas, que el periodismo debe incomodar, que las instituciones deben resistir y que la verdad importa, incluso cuando ésta resulta incómoda. Vista desde el presente, esa normalidad se siente cada vez más excepcional. Por eso, la película sigue siendo vigente. No como nostalgia, sino como parámetro. No tanto por el escándalo que narra, sino por el ecosistema que lo hizo posible. Un periodismo sólido, instituciones funcionales y una sociedad que todavía creía en la fuerza de los hechos. 50 años después, la pregunta no es si el poder abusa. Eso ha sido una constante histórica, sino si existen los mecanismos reales para contenerlo. Todos los hombres del presidente no ofrecen respuestas fáciles, pero sí deja una advertencia clara. La democracia no se define por lo que promete, sino por lo que es capaz de frenar. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y sí, como ya escucharon, nos vamos a volver a celebrar una película de 50 años. Estamos celebrando, conmemorando distintas películas que han estado cumpliendo 50 años en este 2026. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y una de esas películas es precisamente Todos los hombres del presidente. Ahorita les doy bien la fecha, creí que la tenía aquí, pero se estrenó en abril de 1976. Lo digo porque sí, ya veo que hay muchos episodios que luego han hablado de las películas, pero bueno, a mí me gusta hacerlo en el momento en el que son sus cumpleaños. Pero bueno, le envío un saludo gigantesco a mi querido Elías Leonardo, periodista y titular de Cinéfilos en Apuros. Querido Elías, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, Enrique, el gusto es mío y feliz de estar aquí otra vez acompañándote a ti y a toda la audiencia de Pantalla y Memoria, que veo que cada vez crece más y eso me da mucho gusto. Igualmente, también me da mucho gusto ver cómo va creciendo Cinéfilos en Apuros en todos los distintos aspectos. ¿Ya cuántos años tiene Cinéfilos en Apuros? Pues fíjate lo que son las cosas, en abril cumplimos 3 años ya. Ah, mira, qué interesante. Ya está para su
presentación en un rito católico, dirían por ahí, ¿no? Sí. Mira qué interesante, Pantalla y Memoria, si no me equivoco, Pantalla y Memoria va para 2 años. Pero bueno, mira, te voy a platicar rapidísimo. En este abril también se cumplen 5 años de mi anterior podcast. Y en este año estoy cumpliendo 20 años frente a los micrófonos haciendo N cantidad de podcasts, porque la primera vez que yo hice podcast fue en 2006. Entonces, pues ya llovió, ya pasaron muchas cosas. Y entonces, bueno, pues bueno, me da mucho gusto que así sea. Mira, 7 de abril de 1976 es cuando, imagino, se hace una especie como de preestreno en Estados Unidos, y el 9 de abril de 1976 es la fecha de estreno de Todos los hombres del presidente. Querido Elías, pues no es la primera vez que estamos platicando tú y yo en pantalla, ya lo hemos hecho también en Cinéfilos en Apuros. Y bueno, pues, la gente que pues, nos escucha, y cuando nos escucha juntos sabe que siempre mencionamos a nuestras mamis, la tuya en este plano, la mía en otro plano. Esta era una de sus películas fundamentales y su cumpleaños pues es el 8 de abril, entonces también es una forma de celebrarla. Y bueno, es película también favorita de mi papá. Es una película, no sé si familiar, porque no creo que me haya llamado tanto la atención cuando era más chico, pero me gustaría justamente preguntarte, ¿cuál es tu relación con esta película de Alan J. Pakula, Todos los hombres del presidente? Fíjate, ya que mencionas a tu papá, también fue una de las películas que vi con mi papá, ¿no? Primero me la puso de niño, yo tendría como 10, 11 años, porque yo desde niño dije que quería ser periodista. En Ya. primera instancia, porque me atraía mucho lo que ocurría con Don Toño, que era el dueño del puesto de boceadores, que todavía permanece por acá en el barrio. Y a mí me gustaba mucho ver, dije, este hombre tiene revistas, tiene periódicos, gana muy bien. Yo creo que por ahí es el periodismo. Mm. Más adelante empiezo a darme cuenta que el periodismo iba por otro lado, y mi papá tenía la costumbre, el hábito más bien, de comprar siempre 2 periódicos diarios, La Jornada e iba campechaneando el otro, ¿no? A veces elegía La Prensa, el Excelsior, Uno más Uno, Esto, Ovaciones. Compraba también la revista Proceso, compraba National Geographic. Y yo recuerdo mucho que leía los periódicos de atrás hacia adelante porque me gustaba ver las tiras cómicas y me gustaba mucho también la cartelera, ¿no? La cartelera de las películas. Ya me podía detener. Entonces así aprendí, digamos, a leer el periódico. Y cuando me hago fan, digamos, de los deportes, yo nunca conecté con la televisión, nunca quise ser ni narrador, ni comentarista, ni estar en un estudio de televisión. A mí me llamaba mucho la atención que dije, esto que está pasando en la televisión, este partido, alguien lo escribe, ¿no? Alguien lo Mm. escribe y alguien lo publica en el periódico, o sea, es alguien que está ahí. Entonces, desde ahí empezaba mi curiosidad y mi inquietud. Yo le preguntaba a mi papá y él me decía, no, es que sí, es un reportero, es alguien que se especializa en eso, tiene que trabajar, tiene que mandar su nota, bla, bla, bla. Entonces, esas cosillas a mí me empiezan a nutrir la cabeza y el interés, la inquietud por ser periodista. Y cuando vemos Todos los hombres del presidente, él me la muestra muy entusiasmado, ¿no? Como, mira, esto es, claro, este periodismo ya no existe, pero bueno, se parece más o menos al que todavía te toca, ¿no? Con los periódicos, las revistas, bla, 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 pero muy entusiasmados. Corte A, cuando ya llega la edad de decidir qué profesión quiero estudiar y ejercer, puso el grito en el cielo y dice, vamos a verla otra vez. Y aquel entusiasmo que tuvo años atrás se convirtió en preocupación. Dice, a ver, tienes que pensar en que te vas a dedicar a algo en lo cual te puedes morir de hambre, porque no Mm. ganan muy bien, ¿no? Tienes que pensar que vas a correr riesgos y peligros porque tú nunca sabes qué intereses vas a alterar, qué intereses vas a molestar. Tienes que pensar en que debes de prepararte todos los días. O sea, tienes que informarte, tienes que leerte, bla, 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 bla. Tienes también que pensar en que estas personas, o sea, me ponía el ejemplo, ¿no? De Robert Redford y Dustin Hoffman interpretando a estos 2 periodistas de que a lo mejor nunca se enamoran, ¿no? O a lo mejor nunca tienen familia porque están tan metidos en su profesión y en su oficio que se olvidan de todas esas cosas. Entonces la puso así como para que yo recapacitara sobre mi elección
y declinara. Y pues le salió al revés, ¿no? Reafirmé mi inquietud y mi interés por ser periodista, ¿no? Entonces ya, toda vez que le digo, no, sí quiero ser, recuerdo que me dice, bueno, solamente concéntrate en ser el mejor, ¿no? Haz bien las cosas. O sea, no quiero que a la mera hora claudiques y digas, esto no puedo, no puedo, comprométete, ¿no? Él me decía, comprométete con tu oficio, con tu trabajo. Y si yo no te voy a decir cómo tienes que actuar en la vida, pero yo no quiero que seas uno de esos periodistas vendidos. Yo no quiero que le Mm. pongas precio a tu cabeza por traicionar o por engañar tus propias convicciones o por molestar o dañar a las personas, ¿no? Si vas a ejercer esto, hazlo bien. Y mira, aquí andamos, en algo sí le atinó, uno sí se muere de hambre en esta ingrata profesión, pero que uno la adora tanto, Enrique, que por eso estamos aquí dialogando, por eso estamos aquí conversando y por aquí y por eso también sigo aquí de pie. Sí, mira, mencionas varias cosas muy interesantes, querido Elías, y agradezco que lo presentes de esta manera, porque yo mismo estaba también como recordando. Yo me acuerdo que lo primero de lo que me enamoré de los medios fue de la radio, y creo que es lo que sigue gustándome. Bueno, ya se ha trasladado a cosas como los podcasts, porque la radio está viviendo momentos, por así decirlo, interesantes. Pero bueno, ahí me enamoré de los medios y me acuerdo que yo también cuando quise, pues sí, en ese momento difícil de decidir qué estudiar, yo quería estudiar comunicación. O sea, yo también me quería dedicar al tema de los medios, no exactamente como periodista. No me acuerdo siquiera si ha de haber estado por mi cabeza el tema del periodismo, pero bueno, yo quería dedicarme a los medios, yo creo que muy impulsado sobre todo por la radio. Y me acuerdo que sí, pues mis primeros pininos fueron en el periódico escolar, ¿no? Y después de ahí, pues saltar a la radio escolar. O sea, sí lo veía como más bien como un tenía muy poca información, en esos años. Pero bueno, la cosa es que me gustaban, y ahora recuerdo que también me gustaban los periódicos. O sea, siempre me gustó, yo seguía un periódico en particular y me acuerdo tener todavía algunos números de portadas, importantes, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, gana o entra Fox, ¿no? O toda la campaña de Vicente Fox hacia finales de siglo, porque pues el 2000 todavía es parte del cierre del siglo. Y pues las Torres Gemelas, así como entre las portadas que tengo marcadas en la mente. Pero bueno, viendo otra vez Todos los hombres del presidente, pues sí, indudablemente es una película que toca varias cosas. Además es una película que nos habla mucho de nuestro presente. Otra vez una película de hace 50 años que nos habla mucho sobre nuestro presente. Y pues no sé justamente por dónde quisieras arrancar esta primera parte del podcast, que para la gente que nos escucha nos vamos sin spoilers, aunque pues bueno, ya todo el mundo supo que Nixon renunció, ¿no? Pero bueno, no sé por dónde quieras centrarle, porque creo que es una película que, si bien en el mundo del periodismo es muy celebrada y es como una de esas películas, es como si fuera, y estoy entrecomillando mucho, pero como si fuera la de los superhéroes de los periodistas, ¿no? Em, También es una película que toca cosas muy interesantes sobre todo el tema político, porque finalmente, pues eso fue lo que generó. Y por ahí vi en tus notas que además estuviste acercándote al libro, ¿no? Entonces no sé por dónde quieras acercarte, querido Elías. Sí, pues es que en cuanto me propusiste que habláramos acerca de todos los Que fue hombres del hace meses, por presidente, cierto. sí, pues curiosamente tengo el libro, o sea, sin querer, mi papá fue alimentando y nutriendo este gusto que yo ya traía por ejercer el periodismo. Y ahora que también revisé la película, que eventualmente la reviso, me doy cuenta que conforme pasa uno también eh, los años de practicarlo, de ejercerlo, a veces nos va bien, a veces nos va mal, uno se va identificando con ciertas circunstancias que atraviesan los personajes, ¿no? Primero, cuando inicias y eres un reportero en ciernes, pues estás igual que ellos, ¿no? Como el personaje de Dustin Hoffman, que es muy intempestivo, es muy impulsivo y siempre está como nerviosito, va para allá, va para acá, fuma, ¿no? Se la pasa fumando. Yo fui así, también me la pasaba fumando. Entonces, como que te
identificas con eso, dices, es que sí, así nos pasa. Pero ahora que la volví a visitar, me detuve mucho, por ejemplo, en el personaje de Jason Robards, de Bradley, ¿no? El editor Mm. en jefe, ¿no? Un hombre sereno, un hombre calmado, pero muy astuto, muy inteligente, con toda la experiencia del mundo. Y hay una secuencia en particular que como me llamó la atención y que yo no le había prestado interés previamente, ¿no? En los años anteriores, que es cuando estos dos reporteros le muestran sus textos, ellos confiados en que le están entregando grandes artículos, ¿no? Y de repente él los lee con serenidad, saca una pluma, porque además todo buen periodista siempre trae una pluma a la mano, y nada más empieza a hacer algunas observaciones a las hojas de papel. Se las da. Dicen, tienen que corregir este texto, tienen que ir por este y por este lado. No grita, no hace aspavientos, ellos también como que de primera reacción no saben qué onda, como que se niegan a aceptar esa corrección, pero inmediatamente después comprenden pues que viene de alguien con toda la experiencia que a final de cuentas va a apoyar y va a incentivar que vayan por esos reportajes. Me llamó mucho la atención porque, triste y desafortunadamente, en la actualidad, Enrique, en los medios, y muchos compañeros no me dejarán mentir, no solamente en el gremio cinematográfico, sino deportivo, cultural, político, ha desaparecido esa figura del editor, que es tan Mm. importante y tan valiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque sí, uno puede sentir y creer que hizo el mejor trabajo, ¿no? Sea escrito o sea visual. Y a veces el ego nos lleva también a no buscar esa guía, no buscar esa sugerencia, no buscar esa voz o esa visión experta que nos lleve a hacer un buen trabajo, el mejor trabajo posible. Y a mí me tocó vivirlo mucho en deportes, ¿no? Y lo tengo que decir. En deportes sí tuve editores nomás para llenar el directorio, pero realmente nunca fueron una guía, realmente nunca me enseñaron nada ni me condujeron a ningún lado. Eso lo aprendí hasta que llegué lo que son las cosas a la fuente de entretenimiento, que por mucho que se crea que es terrible, lamentable y patética, no. Hay en algunos medios donde uno se va a encontrar a grandes editoras y editoras, como fue mi caso con Janet Valenzuela, que si está escuchando este episodio, le mando un gran saludo y todo mi agradecimiento porque en muy poco tiempo me dio todo un bagaje de aprendizaje que no tuve en los deportes, ¿no? En los deportes, publica y ya. Y es como, no, porque incluso hasta uno mismo a veces duda de sus propias capacidades o del propio trabajo hecho. Yo diría que no existe esa figura en varios medios, y lo estamos viendo, es muy notorio con algunos portales o algunos sitios donde ya no tienen pies ni cabeza, donde la propia audiencia de estos espacios se aleja. Me llevó a una reflexión. Primero fue no sé si sea la nostalgia como tal, de decir que cuando yo inicié buscaba yo también a esas personas que me guiaran, que me condujeran, que me dijeran vas bien, vas mal. Lo tuve, mis pininos fueron en la fuente de finanzas, mira lo que son las vidas, le digo Mm. lo que es la vida. También cubrí ciudad, ¿no? También me Ujú. tocó cubrir todos estos temas y contextos políticos y sociales en lo que fue la alcaldía, en lo que es la alcaldía Benito Juárez, pero cuando llego a deportes no lo encontré, ¿no? Nunca tuve como esa guía, esa persona que me condujera. Por eso he sido muy crítico de la fuente, ¿no? En cuanto que falta más rigor periodístico. Y ahora con todo lo que pasó en el México-Portugal, la propia banda, la propia gente, la propia afición, la propia audiencia se ha dado cuenta de eso. Te digo, esa parte de nostalgia. Y por el otro lado, ahora que, perdón, ahora que ya tengo 40 y tantos años, que ya llevo poquito más de 20 años ejerciendo el periodismo, yo digo, si algún día soy ese editor, quiero ser como Jason Roberts. No necesito gritarle a los muchachos, no necesito hacer aspavientos, simplemente es saber orientarlos, saber guiarlos para que hagan un mejor trabajo, ¿no? Eso es lo que también ahora reflexiono. ¿Por qué? Porque me gusta también la vocación formativa, Enrique, como a ti. O sea, creo que ahí nos vamos a entender, porque a mí no me gusta que llegue el muchacho a la redacción y se le trate como cualquier cosa, ¿no? Y la de siempre, porque es joven, porque es novato, es estúpido.
Pues no, o sea, si el chico ya viene a lo mejor con alguna carencia formativa universitaria, ¿por qué nosotros en el desarrollo y el ejercicio de su profesión no podemos estimular y complementar esa parte formativa? Si no sabe hacer un reportaje, hay que guiarlo, hay que inculcarle cómo hacer un reportaje. Si no sabe cómo hacer una entrevista, hay que guiarlo y hay que inculcarle, ponerle el ejemplo de cómo se hace una entrevista. No maltratarlo, ¿no? No hacerlo sentir menos, que es otra cosa con la que se enfrentan muchos jóvenes que hoy llegan a los medios de comunicación y con la cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Tan no estoy de acuerdo que creo que por eso a veces se me han cerrado puertas porque no estoy en este rubro del tienes que ser así y gritarles y maltratar. No, te digo, esa figura de Jason Robards, del editor, esta guía, este cimiento, este equilibrio que se requiere en el ejercicio periodístico, es tan entrañable desde la película, pero es tristemente y alarmante también que no lo estemos viendo ya en la realidad, que cada vez son pocos los medios que todavía le guardan respeto y dignidad al ejercicio del editor. Sí, bueno, mencionas varias cosas, querido Elías. De hecho, que podría ser como una especie como de reflexión final sobre el tema de la película, pero bueno, ya entraremos a la No, trama. ¿qué me cae más? Hay más, sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero mira, me quedo, o sea, de entre las muchas cosas que mencionas, de esto que vivimos, que es la inmediatez, ¿no? La inmediatez que ha sido una construcción, o sea, no es que de repente se nos haya, o sea, de repente ya hayamos tenido la necesidad de que todo sea inmediato, ¿no? Y eso yo, pues es algo que tengo como una especie de tesis, ¿no? De cómo todas las cosas, incluidas las propias películas, lo que han hecho, hablo del cine comercial, ¿no? Del que llega en las pantallas, de cine, eh, de la música, eh, obviamente de las cosas que vemos en las redes sociales, todo ha sido una construcción para que nos volvamos menos pacientes, ¿no? Y en esa impaciencia, pues sí, se ha generado, se ha construido la necesidad de la inmediatez, ¿no? Que necesitamos tener las cosas ya. Y esa necesidad de inmediatez, que es una ficción que se nos ha impuesto, pues ha generado muchas otras cosas y deformaciones, como exactamente eso, ¿no? O sea, ya necesito tener la noticia de lo que está pasando. Entonces, pues la necesito tener ya y no hay ni un proceso de reflexión sobre cómo se llega a esa noticia. Pero además, también en esas otras cosas que se nos ha, pues sí, se nos ha construido, es la obsolescencia. O sea, ya una vez que tenemos la noticia, dije, ok, ya la tengo, ya, ahora la que sigue, ¿no? Y todo eso ha permeado un círculo vicioso que, que yo también tengo ahí presente, ¿no? O sea, y creo que lo he mencionado varias veces en este podcast, hace unos años, ¿te acuerdas cuando se quemó el Amazonas? Me acuerdo mucho que de repente la gente compartía fotos y me acuerdo mucho de algunas imágenes en donde una en particular había un ciervo que se estaba quemando la espalda y en un bosque. Y yo me quedé así como de, ajá, esta la he visto varias veces cuando la gente está compartiendo lo del Amazonas. Pero es así de verdad, gente. O sea, un ciervo en el bosque cuando están hablando del Amazonas, ¿no? Y, y es que ya también, y ahí vamos a conectar también un poquito a cómo hemos sido también menos rigurosos en lo que consumimos, ¿no? O sea, y en general, o sea, no solamente en noticias, o sea, en comida, en las cosas a las que accedemos, ¿no? Eh, mencionabas en México, Portugal, en acercarse a espacios que ni siquiera están, bien terminados para recibir a la gente, ¿no? Cuando uno va a un concierto en espacios donde, pues, claramente la seguridad no es una prioridad. O sea, hemos sido muy, ¿cómo decirlo? Muy condescendientes, o no sé si sea la palabra, eh, y eso pues va afectando obviamente a que sí, en esa inmediatez, pues uno dice, bueno, lo que necesito es la noticia, y como la gente no quiere una buena noticia, este,
No estoy tratando de generalizar, pero ahí va un poco la idea. No sé si me la agarres por ahí, querido Elías, porque cuando uno ve la historia de Carl Bernstein, Bob Woodward y toda la gente del Post, como bien dices, Ben Bradley, interpretado por Jason Robards, em, pues uno se encuentra que hay desde ahí, desde el inicio, uno dice, yo tengo que ser rigurista en esto porque esta es mi profesión y esto es lo que tengo que hacer porque eso tiene un impacto verdadero, ¿no? Que es lo que termina sucediendo hace 50 años. Ya iremos al tema del presente. Fíjate, la película inicia mostrándonos a estos reporteros también que cuando se presentan ante la gente que van a entrevistar, dicen, pues somos del Post, somos periodistas, hay un respeto por parte de la gente a entrevistar, ya sea que acepten o no la entrevista, pero hay un respeto para que les digan sí acepto o para que les digan no acepto. Se respetaba al periodismo. Es algo que también se ha perdido mucho en la actualidad y que nos arroja un montón de interrogantes para tratar de hallar respuestas, ¿no? Para detectar qué es lo que pasó, qué está pasando para que se pierda ese respeto al periodista, siendo el punto de partida preguntarnos a nosotros mismos qué hemos hecho mal o qué hemos dejado de hacer para que eso suceda. Y otra cosa que establece muy bien la película desde el principio, que no hace mucho, por ahí alguien en Twitter decía que ahora que escuchaba varios podcasts de distintos temas y distintas voces, notaba que ya no había preguntas, que todo eran conversaciones, que todo era charlas, que se había dejado de hacer periodismo. Me brincó tanto ese comentario, en primera porque dije, tiene razón, y en segunda es, ¿por qué no hacer el trabajo que me corresponde, que es preguntar? Y si ustedes han escuchado Cinéfilos en Apuros, sabrán que a todos mis invitados, así sea Enrique, a quien estimo y con quien puedo conversar amenamente como amigos, también le cuestiono, o sea, también emito preguntas. Y eso trato de hacer, y lo que son las cosas, uno de mis invitados o invitadas, una cineasta o un cineasta, me dijo antes de grabar, es que te tengo miedo. Le dije, "Ah, ¿por qué? ¿No? O sea, pues, ¿qué dije o qué hice o qué hago, no? Me dice, no, es que tú eres muy serio porque sí preguntas. Entonces me llamó también la atención de cómo vuelve a generar impacto que un periodista pregunte y que se le conciba serio porque pregunta, ¿no? Y que ocurre incluso también en el propio gremio, Enríquez, ¿no? Hay RPs que dicen, bueno, es que tú sí preguntas, es que este no pregunta y a lo mejor mi invitado no quiere que le pregunten, etcétera. Pero esto de dejar de preguntar se extiende a la propia audiencia, al propio público, ¿no? Porque por esta inmediatez dejan de cuestionarse y aceptan lo que se les da como si fuera una verdad irrefutable, cuando en muchos casos esa verdad se debe cuestionar desde, ¿en verdad ocurrió? ¿Es una fake news? ¿Por qué lo manejan o por qué lo abordan de esta manera? Porque no es lo mismo que se exprese una voz de derecha a que se exprese una voz de izquierda. No lo ve igual un habitante del Estado de México a un habitante del sur de la Ciudad de México. Y entonces, en esa falta de estarnos cuestionando mucho cómo se nos da la información, cómo se nos entrega, se ha normalizado la idea de que cualquier cosa que se dé vale, ¿no? Vale mientras me dé la oportunidad a mí de opinar, no así de cuestionar. Y creo que si la gente también lo ha asumido así, es porque desde este lado, desde esta trinchera, lo hemos dejado de hacer. Entonces, es importante ver cómo la película nos establece esos dos puntos desde el principio. La base y la esencia del periodismo es preguntar. Nosotros no somos comunicadores, somos periodistas. Eso es lo que nos diferencia de un comunicador. El comunicador puede no preguntar, puede entablar la conversación, puede entablar el diálogo, incluso aún escuchando cosas que dices, a ver, aquí vale la pena detenerme e indagar por qué está diciendo esto, ¿no? O por qué está pensando eso. Nosotros no, nosotros lo escuchas, lo preguntas. Si se incomoda la otra parte o no, también ya corresponde a la otra parte. Y ojo, porque hay una delgada línea. También hay que decirlo. Hay colegas de profesión que
van con toda la idea de agredir y de molestar al entrevistado, ¿no? De buscar esa declaración rimbombante, que sea polémica, que sea controvertida y, como dicen los medios actuales, y venda. O sea, también los existen, pero habemos otros que por la inercia misma del tema que se está tocando y se está abordando, por supuesto que va a haber reacciones, por supuesto que se va a diferir en algunas opiniones o en algunas percepciones. Te ha tocado a mí, me ha tocado a mí cuando hablamos de cine con algún realizador, algún director, que probablemente desde un criterio básico como, mira, yo interpreté esto en la película o no me gustó esto en la película, la otra parte te va a refutar. Y no es una cuestión personal, porque a final de cuentas no es que el director me haya hecho algo y yo me las vaya a pagar. No, estamos hablando de una película. Y si la otra parte dice, pues yo estoy abierto a que me preguntes y te voy a responder, se hace un ejercicio nutrido donde al final ni el director me va a venir a madrear, ni me va a insultar, ni yo lo voy a madrear, ni nos vamos a insultar. Todo queda en el comprendido y en el entendido de que así es el ejercicio periodístico, pero que actualmente se ha desvirtuado y hay una concepción también errónea acerca de él, porque así también lo hemos vendido, de que el periodismo a veces es hacer amigos, de que el periodismo es agredir por agredir y de que el periodismo es nada más informar para la inmediatez sin pensar en que puede haber una repercusión inmediata. Y nada más para terminar este comentario, pensemos algo tan básico como el cine. ¿Qué hace mucha banda cuando sale de una función de prensa? Lo primero es acude a las redes sociales para decir qué tan buena o mala es la película que acaba de ver. Pero ¿qué podemos hacer o qué hacemos tipos como tú y como yo, que a veces le hemos dicho a nuestros alumnos? No pasa nada si sales de la función y no publicas nada en las redes sociales. Llévate la película, procésala, ¿no? Mastícala, date cuenta por qué te gustó o por qué te incomodó, cuestiónate a ti mismo, cuestiona también a la obra o al director o lo que te haya brincado y vas a ver que va a ser más nutrida la exploración de eso y al público o a la audiencia que le vas a hablar también le vas a conceder la oportunidad de que venga y te cuestione o que también formule o emita sus propias preguntas respecto a lo que vio. Ese es un ejercicio que hemos dejado de hacer, pero que vale siempre mucho la pena retomar. Sí, pues bueno, como escucha la gente, la verdad es que es un tema que nos apasiona muchísimo y pues vamos a hacer una pausa para entrarle más de lleno a temas de la trama. Digo, creo que le hemos estado entrando a muchos de los entresijos que hay dentro de esta película. Ya regresamos, estoy con el gran Elías Leonardo, estamos hablando de Todos los hombres del presidente. Esto es Pantalla y Memoria. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Y después de esta breve pausa, pues bueno, vamos a entrarle al tema. A ver, dijiste muchas cosas que me gustaría puntualizar, querido Elías. Pero a ver, lanzaste una pregunta que me parece muy, muy, muy importante hacer y que también es una pregunta que yo, o no una pregunta, sino una reflexión que he estado teniendo recientemente. ¿Por qué hubo una pérdida, ¿no?, de conexión entre los lectores, las audiencias, los televidentes con los medios, ¿no? A partir también de que nacen las redes sociales, decía yo que que celebro yo 20 años de estar frente al micrófono, pero también son 20, 21 años del inicio de las redes sociales, por así decirlo, como las conocemos hoy. No es que antes no existieran, simplemente pues YouTube, Facebook, X, antes Twitter, pues son redes sociales que vienen de aquellos años y también le dieron la oportunidad, previo a eso, los blogs, ¿no? El mismo podcast, fueron formas en los que pues, la gente común y corriente que no tenía acceso a los medios, pues tuvo la posibilidad de presentar su voz, ¿no? Eso también fue una forma de refrescar la comunicación,
de hacerla menos de solo un solo canal, sino de dos, ¿no? Y también de poder tener conversación con la gente y más inmediata que iba conectándose con ellos. Entonces, bueno, de ahí nace, eso me acuerdo todavía en la etapa de la influenza, en 2009, que los periódicos, y me acuerdo muy precisamente los periódicos, voltearon a ver Twitter en ese entonces, porque como su nota llegaba un día después, ¿no? Pues ya no, o sea, sí se necesitaba una inmediatez con las actualizaciones de una noticia que iba, pues sí, siendo muy atípica. Y pues bueno, voltearon a ver Twitter y entonces ahí hubo una explosión en los periódicos, me acuerdo muy bien en aquellos años, de voltear a ver las redes sociales y en específico Twitter, que por su naturaleza pues era una red social que apelaba a ello. Eran los años felices de Twitter. y pienso en todo eso de cómo la comunicación se fue volviendo mucho más diversa. Pero por el otro lado, también del lado de los comunicadores, de los periodistas, no generalizo, pero sí de quienes estaban en gran parte en estos grandes medios. Y ya desde hace muchos años también está este famoso libro, Los periodistas, ¿no? De Julio Scherer. No es de Julio Scherer, es de Leñero. De Vicente Leñero, exactamente, quien también fue guionista. De hecho, en mi primer paso en cine me tocó estar con él porque fue, si no me equivoco, guionista también de una película de Jorge Afonso, El Atentado, que fue la primera en la que me tocó laborar. Los periodistas, que es un libro fundamental, o sea, si les gustó todos los hombres del presidente, para conocer todo ese contexto, en donde justamente se habla de Excelsior, de Scherer, de todo ese momento de los años 70, ¿no? Pues bueno, es un libro fundamental y la verdad es que es muy apasionante y de muy fácil lectura, así como la película, que parecieran que son cosas como muy densas por lo que están tocando, pero que se hacen muy entretenidos, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues hubo ¿cómo decirlo? Pues sí, una corrupción, por así decirlo, de los medios, ¿no? Porque pues aceptaban con el poder o los poderes presentes, ¿no? Para no particularizar, pues ciertas concesiones, ¿no? En el cine, por ejemplo, también ha sucedido, ¿no? Cuando, pues, oye, te invito a que vayas acá a entrevistar a tal persona. Antes, ¿no? Tampoco diré nombres, pero bueno, algunos amigos me dicen, bueno, es que extraño cuando nos invitaban a otros países, ¿no? A hacer las entrevistas. Ahora ya traen a los actores o directores y pues sí, se extraña, pero pues también eran unas medidas en donde pues de alguna manera pues te obligaban a que medio hablaras pues no tan mal de a quienes te habían invitado. Y sí, o sea, no digo que todos los que fueran invitados a eso tuvieran que caer en ello, pero de alguna manera pues sí había una especie de compromiso, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando dirigí también un medio, que yo decía, es que lo ideal sería que, por ejemplo, si fuera un festival de música, pues el medio te diera el dinero para que tú compraras el boleto y no tuvieras ahí ningún compromiso con nadie, ¿no? Ni con el que te invitó, ni con el que te dio el boleto. Pero bueno, pues ese es otro tema, ¿no? Entonces, y luego el tercer factor que además nos liga al presente, pues sí es la destrucción sistemática de la confianza de los medios y su información desde el poder, ¿no? Y solamente voy a mencionar dos países, Estados Unidos y México, por mencionarlo así, ¿no? Constantemente estar agrediendo y diciendo es que esto es falso, es que esto es mentira, es que estos nos están diciendo puras cosas que no son, nosotros somos dueños de la verdad. Y pues bueno, ha habido una división también ahí. Les digo, no solamente provocada por eso, sino también alimentada porque pues sí ha habido quienes sí caían en eso, pero de ahí se ha arrastrado un poquito el asunto de la fuente oficial ahora, que a mí me parece perverso, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México, de si desde el poder viene la noticia. O sea, en las conferencias matutinas, en el truth del presidente de Trump, desde ahí te dicto lo que es la noticia. Y todo lo demás que se cuestiona y demás es falso, ¿no? O tiene sus intereses. Entonces, bueno, en todo eso,
vamos viendo que hace 50 años, en el Washington Post, pues empiezan a investigar una noticia que liga al tema del gobierno y estos hombres pues tienen su ética y su profesionalismo a piel de cancha. Querido Elías, lancé muchas ideas, pero no sé cuál quieres agarrar. No, a ver, vamos por partes. Primero preguntabas cómo es esta ruptura que tenemos con la audiencia, el público lector o el público audiovisual. Y voy a partir de algo que se vive o se vivía y se vive, hay que decirlo, en algunos portales deportivos, porque hablo desde cómo me fue en la feria y lo que vi. Al aficionado, al público de deportes, en cualquier redacción o en muchas te decían, es estúpido, ¿no? O sea, la gente es idiota, la gente es pendeja, así que no te mates redactando un texto, no te mates haciendo un gran reportaje, una gran crónica, porque el público es imbécil y no le interesa. Yo nunca estuve de acuerdo en esa forma, ni estoy, ni estaré de acuerdo en esa manera de ver las cosas. Tan no lo estoy, y qué bueno que así sucedió, que ahora con el tema del partido México-Portugal, mucha gente salió a plantarle cara a los medios de comunicación que culpaban al aficionado de, de los males, ¿no? De los males del entorno con relación al partido. Ahí sí el aficionado se sintió agredido, se sintió molesto y en sus expresiones y opiniones decían, es que miren, llevamos años con estos programas, llevamos años con las mismas personas diciéndonos esto, pero realmente nunca nos han entregado un trabajo periodístico notable, realmente nunca nos han hablado de esto otro. Ahí me encantó esa reacción, ¿no? Y qué bueno que sucediera, porque pone en evidencia algo que yo como periodista viví al interior de estos medios, partiendo de esta premisa de que el público es imbécil y de que es estúpido. Y repito, yo no estoy de acuerdo en eso. Y tan no lo es, y aquí me voy a remitir a todos los hombres del presidente, que si bien es una ficción, parte de una realidad de aquella época donde la persona entrevistada o el funcionario descrito o señalado en una nota tenían conocimiento de lo que era el periodista y del periodismo, de quiénes eran los periodistas que firmaban las notas o cuál era el diario que publicaba. Y eso también es muy notorio en la película porque vemos cómo el periodista puede generar la confianza del público y la audiencia, el respeto también y la credibilidad siempre que va a estar en duda, porque la credibilidad siempre va a estar en duda porque nunca sabes también cuándo la puedes regar, nunca sabes cuándo te pueden ver la cara porque nada es seguro en esta chamba. Pero se gana con tres cosas. Lo primero es el nombre de la marca, la empresa o el diario. En este caso, Washington Post. Tiene un peso. Y acá lo hemos visto que si tú llegas a tal función y dices, vengo de tal, pásale. Pero si dices, vengo de tal, no, no, porque eres proyecto independiente. Creamos, quieran o no, creamos o no, eso termina pesando y termina también dotando de una identidad de ética, como también apuntabas, al periodismo. El segundo lugar es el propio periodista. ¿Quién está firmando? ¿Quién está dando la noticia? Y esto lo voy a asociar con algo que ocurrió con los fallecimientos de Pepe Javier Naval, de Carlos Bonfil, de Sergio Huidobro, de Irving Torres, que cuando fallecen salió mucha banda, tanto del público y la audiencia como del propio gremio periodístico, a valorar y a honrar lo que fue su trabajo en vida. Es decir, no solamente era lo que escribían, sino ellos mismos, las personas, los periodistas que escribían esos textos. De Carlos Bonfil decían es que la pulcritud y la elegancia de la palabra, de Pepe Javier Navarro decían su explosividad y su honestidad, de Sergio también su sensibilidad para desenvolver o desarrollar alguna idea, de Irving, que solía estar en muchos lados a la misma vez y que no dejaba pasar el registro de los acontecimientos. Entonces, cuando tú ves esa reacción del público y la audiencia, confirmo y reafirmo, contrario a lo que piensan muchas cabezas y muchos dirigentes, que la gente no es estúpida, ¿no? Que no es idiota ni es imbécil. Simple y sencillamente creemos o se asume que así es y que por lo tanto no le vas a dar ese periodismo que merece, tal como ha ocurrido en los deportes, ¿no? O como ocurre también hoy en el cine, hay, qué bueno, hay compañeros, hay colegas
que se esmeran y que luchan y que hacen y siguen haciendo el intento de acercar esa parte del periodismo o, por qué no, también de la crítica cinematográfica a ese público, ¿no? A ese público al cual no conciben, pues tarado, como te digo que piensan algunos. Entonces ahí vemos esas dos partes. Y la tercera parte, para tener credibilidad en el periodismo y que también nos hemos desconectado de las audiencias y del público, es la más básica, pero la más importante. El contacto con la gente del propio periodista con las personas, con su entorno, ¿no? Este periodista que sepa qué le está sucediendo a su población, que también ande a pie, ¿no? Porque hemos visto que hay un público que dice, pues que si el que me está dando la noticia no sabe cuánto cuesta el boleto del metro, no sabe cuánto cuesta el kilo de tortillas, nunca se ha parado en esta colonia donde falta agua, ¿cómo le voy a creer, no? O sea, ¿cómo está idealizando, cómo está construyendo una nota en función de lo que se dice por allá, se dice por acá, cuando no lo ha experimentado ni lo ha vivido en carne propia o cuando ni siquiera se ha tomado la molestia de corroborarlo en vivo? Y cuando vas a una entrevista, ¿qué sucede? Y lo vemos con el personaje de Robert Redford en una secuencia de la película donde van a hacer una entrevista con una persona clave para seguir la ruta del dinero, toda vez que ya el reportaje está cobrando tintes álgidos, que ya no se trata de una cuestión periodística, como diría Bradley en el libro, sino que ya es atentatorio contra la nación y la población. Esta persona entrevistada, pues está embarazada, y entonces él se da cuenta de eso, se da cuenta de que la persona está embarazada y espera que llegue su marido y entabla una conversación sensible de esa paternidad, ¿no? ¿Cuánto falta para que nazca el bebé? No, tanto tiempo. O sea, también ahí la persona dice, quien me está entrevistando es un individuo, es un ser humano que no me está tratando nada más como fuente de información, sino que también hay una conexión terrenal, una conexión cotidiana que me brinda esa credibilidad, que me da la pauta para poder confiar y creer en él y dar mi testimonio, ¿no? Entonces, esta parte de la marca o el nombre, el periodista y el carácter del periodista es un todo que nos va ayudando para generar esa conexión y esa cercanía con la gente, pero que tristemente se ha perdido. Y ahora con la actualidad y la tecnología, que todo lo podemos hacer desde la distancia, desde lo audiovisual, pues queda más latente la idea y la veracidad de que no estamos ahí junto a la gente y junto a la banda, ¿no? Ni tampoco estamos oliendo, ni presenciando, ni viendo los hechos. Sí, y es que no solamente se ha perdido, querido Elías, sino que yo insisto que es algo que se ha ido destruyendo. eh, o sea, ha habido una estrategia de destrucción para eso, ¿no? O sea, que nos sintamos menos empáticos con los demás, que nos sintamos menos críticos, todo es parte, o sea, como en todo, no es blanco ni negro, y aquí siempre lo menciono en pantalla y memoria, pero sí es una serie de matices grises, pero sí hay, y hay decisiones propias también en los que uno es responsable de cosas, pero sí ha habido sistemáticamente una destrucción de todos estos elementos. Y a ver, otra vez aterrizando en nuestro presente, o sea, lo de Trump con los archivos estos, ¿quién es Bernstein, no? Luego me confundo con los nombres, ¿no? Pero Epstein. Epstein, perdón, Epstein, con todas estas, o sea, hace 50 años, o sea, nos hace ver lo de Watergate como una cosa súper inocente, ¿no? Algo que pues diríamos, pues esto sucede a cada rato en todos nuestros países, ¿no? Pero como ha habido una destrucción de todos estos elementos que mencionaba, pues pasa, y ahí sigue, ¿no? Y no va a renunciar, y no lo van a renunciar, ¿no? O sea, todo ha sido estratégicamente hecho y puesto para que todo sea tan descarado, ¿no? Y ha habido una destrucción también de las propias instituciones, ¿no? Y pues ahí sí, piso callos, o sea, tanto en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos se defiende, ¿no? O sea, como que sus instituciones están ahí
tratando de no caer, ¿no? Pero por ejemplo en México, pues sí ha habido una destrucción de las instituciones también, ¿no? Y bueno, pues porque todo siempre es el tema político y los intereses personales. Y ahí lo voy a aterrizar a, pues sí, a estos personajes que es que casi no hemos hablado de la película, pero hemos estado hablando de la película, ¿no? Que No, es no, estábamos esperando este momento para entrar a la película. Carl Bernstein, interpretado por Dustin Hoffman, Bob Woodward, interpretado por Robert Redford. No quiero dejar tampoco a Jake Warden, quien interpreta a Harry M. Roosevelt, que es como su editor de sección más directo, y obviamente Ben Bradley, que ya habías dicho, interpretado por Jason Roberts. Pero las características tanto de Carl como de Bob se nos marcan como muy distintas. De hecho, en ese momento en el que se conocen, es muy interesante porque se marca justamente esa diferencia de ellos. A ver, el personaje de Bob, pues es un personaje que acaba de entrar al periódico, tiene poco tiempo, se menciona ahí que tiene entre 6 y 9 meses de estar en el periódico. De hecho, lo querían, lo querían despedir, ¿no? Pero tiene muchas ganas, ¿no? De sobresalir y quizá también un poquito provocado por eso de que pues sabía que su puesto estaba ahí un poquito tambaleante. Y por el otro lado, Carl, el personaje de Dustin Hoffman, pues es un personaje que lleva muchos años en el periódico, ¿no? Quizá con la cabeza un poco más fría y también con mucho colmillo, ¿no? De hecho, cuando van ellos a buscar la serie de noticias, que también eso es un elemento, a ver, no es que hayan encontrado de repente una cosa y ya de ahí se reveló todo. O sea, la película se nos va comentando como un cúmulo de descubrimientos, ¿no? Que hacia el final, y bueno, en la secuencia final, pues todavía se nos va narrando todo lo que terminó siguiendo, porque digamos que este es como un poquito la precuela de lo que conocemos en los hechos históricos que terminó sucediendo, ¿no? La construcción de esto. Pero me gusta también lo que mencionas del personaje de Robert Redford, porque en los momentos en los que ellos están investigando y encontrándose con las muchas trabas que se van encontrando desde el poder, eh, pues el personaje de Redford pues se nos muestra como alguien con un poquito más de corazón, ¿no? O con más empatía, ¿no? De hecho, hay un momento en el que llega con una mujer y la mujer le dice, bueno, es que ustedes vienen a casi a destruir nuestras vidas, ¿no? Y él dice, no, 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 claro que no. Y de repente se queda pensando y por un momento dice, pues sí, o sea, no es que no vayamos a hacer un daño, o sea, él lo tiene también metido. Y por el otro lado, Dustin Hoffman, Carl Bernstein, eh, pues sí, o sea, se mete constantemente sin pedir permiso a sitios, pero sin dejar de decir pues soy un reportero y lo que quiero es buscar pues sí, dar con esa verdad, que bueno, yo también tengo mis temas con la verdad, yo soy historiador de formación, lo saben, entonces bueno, es un tema, pero bueno, en eso nos encontramos, querido Elías. Y fíjate, el personaje de Robert Redford también tiene esta sensibilidad de lo que significa cubrir la noticia, ¿no? Y de darse cuenta de qué es lo que está cubriendo. Y lo vemos en una secuencia que parece intrascendente, ahí como que efímera, donde él ha acudido al encuentro con Garganta Profunda para tener una nueva pista, ¿no? O una nueva información. De repente Garganta Profunda pues desaparece, tal como lo hace en sus intervenciones. Y Robert Redford abandona este estacionamiento lleno de miedo, ¿no? Está paranoico, piensa que alguien lo está siguiendo durante la oscuridad de, de ese territorio, voltea y se da cuenta que no hay nadie. Eso es algo que sí nos ocurre y sí nos sucede a los periodistas cuando tocamos un tema delicado, un tema fuerte y que ya avanzamos en nuestra investigación, y no solamente eso, sino cuando ya lo asumimos como que es un ejercicio que tenemos que llevar hasta el final. Si hay temor, se genera un miedo y en ese miedo está el sigo o aquí le paro. En el caso de Robert Redford, como ocurre con muchos compañeros, compañeras, como nos ocurre a varios, es
sigues, porque también hay una adrenalina muy especial, ¿no? No solamente la responsabilidad con el trabajo, sino hay una adrenalina, hay algo que surge o que emana en ti como periodista que dices, aquí es, ¿no? O sea, yo sé que voy por buen camino, yo sé que esto va a llegar a buen puerto, aunque tenga yo esta paranoia o este temor. Ahí nos muestra también algo de su sensibilidad. También la película es muy ilustrativa de la época con relación a la mujer en el periodismo, ¿no? Hay una Mm, junta editorial donde vemos a todas las cabezas, a todos estos hombres trajeados, ya experimentados, como dirían hoy, a los viejos rancios, tomando las decisiones de qué es lo que se va a publicar, qué no, qué se va a cubrir y qué no. Ellos discuten, etcétera. Pero no vemos a ninguna mujer. Hay una periodista ahí en la redacción que es como utilizada, ¿no? Por estos dos reporteros para tratar de conseguir información y con la cual Robert Redford o su personaje es muy empático por momentos, ¿no? Dice, no, yo ya vi que la estamos molestando ujú, de más. Y no, aquí ya mi ética, ahí sí, volvemos al tema de la ética, aquí ya la ética me pone a mí en una encrucijada, porque el de Dustin Hoffman es no, 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 hay que ir por eso, hay que ir. Y el otro dice, no, a ver, espérate, o sea, estamos tratando también con una persona que ha involucrado sentimientos o emociones con la persona que a nosotros nos puede funcionar como fuente o testigo de nuestra investigación. Y en esta junta editorial que tienen estos personajes, ahí anda Jason Robards, este editor que ya les digo que no tiene un carácter irascible ni hace aspavientos. Él lanza una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la historia que todos leerán? Vaya pregunta, porque prácticamente no hay una respuesta, ¿no? O sea, ujú. tú nunca sabes cuál es la historia que toda la gente quiere leer o que por lo menos tu público o tu audiencia quiera leer. Eh, uno de los periodistas ahí sugiere que estos dos reporteros se olviden de la investigación para poner a otros más experimentados. E interviene su jefe, su editor en jefe, que dice, no, 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 a ver, tú aquí no estás para opinar ni dar esas ideas. Si hemos confiado en ellos y si ellos han llegado hasta aquí, es por dos cosas. Una, que se nos establece al principio cuando él aboga para que sean estos dos quienes se dediquen a investigar el caso, y dice, es que ellos tienen hambre, ellos están hambrientos. Y le dice al colmilludo de Jason Roberts, ¿se te olvida cómo fue que iniciamos nosotros? Y es verdad, Enrique, ¿eh? Por eso te decía que la película es muy significativa para mí con el paso del tiempo, porque ahora uno mismo logra detectar a ese chico o a esa chica cuando llegan con hambre y con ganas de hacer lo que quieren hacer, que dices, va, vamos a apoyarle, ¿no? Vamos a darle la confianza, pero también hay que saber guiarle y hay que conducirle. Y más adelante se lo reafirma en esta junta editorial cuando, cuando dice, es que ellos van al lugar de los hechos, ellos van, caminan, corren, hacen, transitan, suben escaleras, bajan escaleras, o sea, se mueven pues, ¿no? Y los otros dos que tú me estás proponiendo serán muy experimentados, pero se la pasan sentados. Y eso también contrasta con la realidad actual, ¿no? De que ahora, como dicen por ahí, hay muchos periodistas de escritorio, muchos periodistas de oficina, que les falta también ese callo. Claro, también se puede hacer periodismo desde el escritorio, desde la oficina, pero que no cuentan con esa experiencia de buscar en el lugar de los hechos, de ir directo a la fuente para nutrir esa información. Y en este sentido, la película, a través de estos reporteros contrastados con estos ya viejos lobos de mar colmilludos que les tocó otra época de hacer periodismo, dice uno, ah, mira, estamos viendo primero cómo es una clase de hacer un reportaje, ¿no? Ahí estamos viendo una clase de cómo hacer reportaje y yo le recomendaría también a tu audiencia que busque la película de Nixon contra Frost Mm, de Ron Howard, donde ahí vamos a ver cómo se le da valor al tema del género de la entrevista. Si juntan estas dos películas en una tarde, para quienes están estudiando también comunicación y periodismo, se van a llevar una clase de cómo hacer un reportaje y de cómo hacer una entrevista. Pues estamos viendo cómo estos dos hacen lo que se tiene que hacer, ¿no? Y lo que hacía. Y cómo están tan comprometidos que vemos que estos dos
nunca comen, como que pareciera que nunca duermen, como que se olvidan de esos detalles cotidianos y básicos, pero es muy ilustrativo que así se nos muestra en la película, porque cuando se ejerce el periodismo con el ritmo que ellos traen y con la responsabilidad que implica la investigación que tienen encima, de verdad, mira, se te va el hambre, mal comes, mal duermes, o como el personaje de Dustin Hoffman, te la pasas fumando, en el caso de los que fuman, digo, a mí me tocó, yo fui fumador. Entonces sí ocurren estas cosas que al no verlas, también las estamos viendo, ¿no? Oye, el ritmo de vida de estos periodistas va más allá de lo que es buscar la nota, ¿no? Porque también está impactando en su salud, está impactando en sus emociones, está impactando en vidas ajenas, porque se compromete en vidas ajenas de los que son culpables y responsables de este caso del Watergate, como también de las personas entrevistadas que quieren pero no pueden o pueden pero no quieren brindar esa información. Sí. Bueno, es que, ajá, o sea, los vemos nosotros presentados en la pantalla a estos periodistas y los vemos como héroes, ¿no? Pero, pero sí, o sea, digo, no sé, me quedé pensando porque también es un asunto que siempre ando reflexionando, ajá, pero ¿a qué costo, no? Y también pensando en que estamos en México, en un país donde ejercer periodismo, pues es de alto riesgo, ¿no? O sea, no es algo sencillo, es algo que amenaza las vidas, no solamente de los periodistas, sino de sus seres cercanos. Entonces, ahí uno dice, bueno, sí, o sea, ser héroe, pero ¿hasta qué punto, no? Que es lo complejo y que es lo interesante de otra vez poner la importancia, porque, a ver, la película sí justamente se lee como que gracias a ellos, termina sucediendo la renuncia de Nixon, pero es también a que había, y vuelvo al tema, grandes instituciones, ¿no? Sólidas, porque cuando llegan todas estas cosas al Senado, pues ellos pueden empezar a investigar. También se ve que había una propia investigación del FBI, ¿no? Que también estaba siendo interrumpida. Ahora que mencionaste Deep Throat, pues 3 décadas después se dio a conocer que Deep Throat era Mark Felt, quien había sido, bueno, en ese momento era subdirector del FBI, ¿no? Entonces, es interesante pensar, y bueno, y la integridad de todos los personajes. Hay personajes que también, sabiendo que está en riesgo su chamba, y todos los demás actores que no hemos mencionado, creo que todos los actores de la película son muy buenos. Hay quienes, pues sí, de plano dicen, no, yo no quiero decir nada. Y hay otros que dicen, no, es que, ¿sabes qué? Esto va en contra de lo que yo creo y de lo que a mí me gusta. Entonces, es una serie de elementos que se combinan para que al final termine sucediendo algo. Y regreso un poquito a eso porque también en nuestro presente, si las cosas están sucediendo de la manera en la que están sucediendo, es porque también hay una combinación de elementos que están haciendo que eso llegue a cómo está llegando. Pensé en otra película para sumar a tu dupla de cintas. Yo Ujú. sumaría El Informante, ¿no? The Insider de Michael Mann, película de 1999, que también, por ejemplo, ahí no aparece mucho en esta película, pero en algún momento mientras están en la junta de redacción, hay un editor que dice, oye, es que esto puede ser peligroso para el periódico, ¿no? Y entonces ahí lo detiene el editor en jefe y dice, o sea, bueno, le pregunta y dice en qué sentido y todo y demás, pero bueno, también ese es otro tema que está ahí presente, ¿no? ¿Quiénes son dueños de los medios, ¿no? De comunicación, ¿no? Que otra vez ahí es donde, pues a mí sí me gusta pensar de manera muy soñadora que lo ideal es que los medios puedan ser dependientes de sus propios lectores, ¿no? De sus propios escuchas, y dar esa independencia sin intereses económicos de por medio, ¿no? Sé que es muy complicado, es muy complejo, pero bueno, creo que esa es un poquito la idea. Y algunos medios han estado, bueno, los periódicos, ya no sé si el Post se sigue imprimiendo, pero bueno, hay periódicos que dejaron de imprimirse y que han transformado en la idea de continuar
el depender de sus lectores, ¿no? Algo que me parece, no sé si al 100%, no creo que sea tan así, pero bueno, lo han tendido a hacer. Y otra vez hablando del editor en jefe, pues sí, esta persona que como bien dices y celebras, querido Elías, eh, que es esa persona, así como en el cine, ¿no? O sea, sí está el director que quiere hacer su película, pero está el productor, ¿no? Que Ujú. decide y dice, ¿sabes qué? O sea, puede ser tanto positivo como negativo, pero por ejemplo, pensando en Star Wars, que ya va a cumplir 50 años, pues ese productor que dijo, ¿sabes qué? Yo creo en la locura de este director, ¿no? Y pues vamos con ello, ¿no? Y que es justamente lo que sucede con este editor en jefe, que dice, yo creo en ellos. Y eso sí, constantemente les está diciendo, a ver, está bien investigado, es la verdad, ¿por Ajá. qué? Porque yo me estoy jugando el pellejo, ¿no? Pero si es así, y en una de las escenas que más me gusta también de la película, que es hacia el final, en donde dice, a ver, no me importa que sea la Constitución, lo que sea, contra lo que nos vayamos a meter, si es la verdad, cuentan conmigo, ¿no? Ahí en pijama saliendo de su casa, ¿no? Entonces, pues es una película muy inspiradora, yo creo que en general sobre la rectitud, la moral, la ética de todos estos elementos en donde pues no le quedó de otra más que a Richard Nixon, pues terminar diciendo, mordiéndose la lengua y quizá este diciendo, pues no me queda de otra más que renunciar, porque no es posible en este mundo quedar. Caso contrario a lo que está sucediendo en nuestros días. Claro, y que además establece también esta, esta idea y esta percepción de que el periodismo no está para alinearse al poder, ¿no? El periodismo también está para jugar del lado de la sociedad, ¿no? No con una bandera, si quieres, patriótica ni heroica, sino simple y sencillamente con el compromiso de ese núcleo, de ese sector al cual nosotros pertenecemos. O sea, nosotros como periodistas, yo pertenezco a la población, yo pertenezco a la sociedad. Claro, si la sociedad también está cometiendo algún ilícito o algo de gravedad, lo voy a informar, ¿no? O sea, no me voy a poner del lado de a defender como tal, ¿no? Hay que informar las cosas. Pero en este caso, el post dice, como lo dice Bradley, o sea, Bradley, después de que se entera de todos los riesgos, ¿no? Porque va y pregunta, ¿cuáles son los riesgos de publicar este reportaje y de llegar al final de las cosas? Estos. Va. Luego los tiene ahí en la oficina, en esta enorme redacción, una gran redacción, que también es muy entrañable ver ese tipo de redacciones tan amplias y que hoy día ya no sean así, que por el contrario cada vez son más estrechas como para bloquearle las aspiraciones a los jóvenes redactores. Él vuelve a ver sus textos, ¿no? Los lee, les hace estas acotaciones, donde, a ver, váyanse por aquí, váyanse por acá, pero les voy a decir una cosa que vamos a llegar al final de esto. Órale, sigan. Cuando tú tienes esa confianza también de tu editor en jefe, caramba, hombre, surgen trabajos como el que plantea la investigación que a final de cuentas lleva a Nixon a renunciar. Y se está enfrentando al poder, ¿no? Es un periódico, son reporteros que se están enfrentando al poder, que se están enfrentando a gente poderosa, pero que parten de algo, es esto que están haciendo no está bien y es en detrimento de toda una sociedad, porque se está jugando pues, la estabilidad de la propia nación, ¿no? Se engañó a toda la gente y es lo que asume Bradley, tal como lo describe el libro, donde llega a un punto donde después de repasar todo lo que ha sido el recorrido de los reporteros, de cuáles han sido sus contradicciones, porque también las hay muchas contradicciones al momento de indagar, de recabar datos, y porque es parte de, ¿no? Nosotros también tenemos que estar contrastando constantemente nuestra información para cotejarla. Y él así como que, a ver, están. Y dice, bueno, esto ya rebasa, ya sobrepasa un ejercicio periodístico. Aquí ya estamos hablando de un asunto que pone en riesgo al propio país, ¿no? Si nosotros nos callamos, si nosotros no publicamos esto, no solamente somos partícipes, sino que vamos a sentar las bases de algo que a futuro
puede ser terrible, como es el hecho de no denunciar, es el hecho de no cuestionar y es el hecho de no informar. Así que nos la vamos a jugar y se la jugaron. ¿Y ahora qué pasa? Pues que en esta búsqueda también de likes, de aceptación, de reconocimiento, dices, pues me voy a alinear. O sea, si me tengo que hablar bien de este, voy a hablar bien de este. Digo, lo vemos en cine, lo vemos en los deportes, es lo habitual, ¿no? Para que no me vayan a negar el boleto, para que no me vayan a negar la entrada, para que no vayan a criticar mi nombre, para que no vayan a criticar mi marca, yo no cuestiono, yo no indago, yo nomás voy a decir que todo está bien. Y perdón, pero no es así. O nos vamos al extremo, si quieres también, ¿no? Donde todo se critica, cuando a veces ni siquiera hay un fundamento o una base para criticar, por muy mal que te caiga el mandatario en turno, por muy mal que te caiga el gobernante o el político en cuestión, ¿no? Cierto, los políticos siempre nos van a caer mal, pero a ver, ¿en serio pasó esto y en serio hizo esto? ¿O de dónde viene esta información? ¿De dónde viene esta ira y este ataque? Porque eso también nos hemos dejado de cuestionar y ahí es donde cobra otro valor este editor en jefe como Jason Roberts, que además de ser un periodista, lo podemos percibir como un ciudadano, como estos viejos a los cuales les tenemos confianza, que decimos, a este le voy a preguntar y le voy a platicar qué es lo que me está pasando porque probablemente me dé una sugerencia o me oriente. Él dice, a ver, y voy a apelar a algo que comentabas casi al principio, la calma, ¿no? Es, a ver, serénense, veamos toda la perspectiva, qué es lo que se está diciendo, sobre de quién, hacia dónde vamos, para qué, por qué. O sea, relájense, primero, relájense. Y antes, ya que estén relajados, veamos la foto completa. Y una vez que veamos la foto completa, empecemos a desglosar cada detalle de lo que nos está generando una duda. Y no vamos a involucrar tampoco un sentimiento personal o vamos a comprar un pleito personal, ¿no? ¿Por qué? Porque, Enrique, pues no me gustó el programa de Enrique sobre esta película y ahora que lo ve en la calle lo voy a madrear. No, a ver, o sea, si no te gustó el programa, pues tienes todo el derecho de decirle, no me gustó por esto, 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 pero no te hizo nada, pues, ¿no? O sea, no es que Enrique fuera a tu casa a insultar a tu esposa, a insultar a tu mamá, no, pero tendemos también a ver esto personal. Ocurre con nosotros como sociedad, al ser público o al ser audiencia, y ocurre con nosotros, porque también hay que decirlo, como periodistas, en algún momento hemos caído en esa, ¿no? A mí me pasó, porque tampoco me voy a estar libre de culpa, de que me calenté con algún jugador una vez y me dije de cosas cuando todo por una estupidez, como un partido de fútbol que nada tenía que ver con lo personal. Ni él me hizo nada, ni yo le hice nada, y nos fuimos a los insultos nada más por una cuestión que nació ahí, de una calentura que no tenía ni razón de ser, ¿no? Cuando uno es chavo, pues cae en eso y ya después corriges, vas diciendo, esto no está bien. Pero comprender que no es una cuestión personal, sino que hay que saber dividir esa barrera. Sí. Pues bueno, muchas cosas. Pareciera que no nos adentramos demasiado en todos los hombres del presidente, pero vean, queda justamente como una prueba de la riqueza de temas que hay de la película, porque, por ejemplo, querido Elías, pues en la parte final, que además el final me encanta, ¿no? Porque, como les decía, es como una especie como de, pues sí, de antecedentes de todos los grandes hechos que también otras películas ya han abordado, que es la parte de la renuncia y todo eso, ¿no? Pero que está justamente jurando, juramento, valga la redundancia, como presidente otra vez Nixon, que además, bueno, fue un personaje, habrá que hacer algún episodio sobre Nixon, eh, está jurando, y mientras está jurando, los periodistas, Carl y Bob, están en la redacción, ¿no? Que hablando de cosas de nostalgia, pues bueno, así como da nostalgia ver una película cuando está en material físico proyectada, porque pues ahora todo es digital, y da nostalgia escuchar el proyector, pues también da nostalgia escuchar las máquinas de escribir, ¿no? Que siempre bueno, personalmente siempre han sido esos objetos de deseo que me encantan, ¿no? Y entonces mientras ellos están escribiendo, pues bueno, él está tomando juramento, pero la idea justamente de ese final
en donde tenemos un plano general, en donde del lado izquierdo tenemos la televisión con el juramento, y ellos dos ahí en el fondo escribiendo mientras está toda también el periódico trabajando. eh, pues después vamos a ver todos los hechos que van sucediendo, porque antes de eso, pues es la negación, ¿no? Cuando ya suben la noticia como más fuerte de todos, ¿no? Que dicen, no, es que esto no fue, y ya después el peso de las cosas cae, ¿no? Y a eso voy otra vez con la idea del general de la película, ¿no? O sea, ese plano nos muestra que ellos van a seguir ahí. Y no solamente ellos, sino que todo lo que estuvo alrededor para que no se fuera con las manos impunes el gobernante en ese momento, pues eso va a continuar, ¿no? La duda y el cuestionamiento es cuando eso falla, cuando todas esas cosas están, que te digo, o sea, y les digo, o sea, yo creo que sí ha habido una destrucción sistemática justamente para romper eso y que ahora las cosas sean tan impunes y sean tan descaradas, ¿no? Como son. Pues bueno, hay muchos porqués, pero la idea es justamente recuperar eso, ¿no? Y la integridad de todos, o sea, hablamos de los periodistas, hablamos de los informantes, de las fuentes, hablamos de justamente de la gente que está trabajando y que dice, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esto. En algún momento también medio critica la sociedad, el editor en jefe, porque dice, bueno, ahorita la noticia de Watergate no le importa a la gente, ¿no? Pero posteriormente pues termina tomando su rumbo. Hay que recordar que históricamente antes de Watergate, pues bueno, hubo una serie de protestas y estaban todavía en contra de Vietnam. Se salen los papeles del Pentágono que muestran que el gobierno había estado escondiendo algunas cosas. O sea, el gobierno de Nixon ya venía cojeando con varias cosas que esto nada más termina siendo pues el puntapié, ¿no? Pues porque además salió una grabación en donde, pues sí, dice que a ver, que la CIA se encargue de esto, entonces pues ya era pues ya no, ya era demasiado descarado seguir ahí, pero a lo que voy es, en estos tiempos, las cosas son tan descaradas que pues ya todo está tan endeble que las cosas pasan y se dejan ir. Querido Elías, pues hablamos de muchas cosas. Digo, te agradezco siempre que nos vayamos por caminos insospechados. Ahora que todavía estamos en la semana de Pascua, creo que es muy apropiado. Misteriosos son los caminos de las charlas, en este caso cinematográficas. Pero bueno, ¿con qué más quieres sumar? Que sé que hay mucho todavía que quieras sumar, pero ¿con qué quieres sumar? Fíjate, a ver, yo cerraría con esto que mencionaba de cómo es muy representativa esa junta editorial donde no hay mujeres, donde incluso en la redacción en sí no hay mujeres, cómo a la postre también eso fue cambiando. Ahí yo les sugeriría ver la película El síndrome de China para que vean a la periodista interpretada por Jane Fonda, de cuál es el rol que ocupa también ya la mujer en el periodismo, o por qué no, Superman uno, Superman 2, por no decir que las cuatro primeras de Superman, pero Superman uno, Superman 2, para que vean el rol de Luis Lane como periodista más allá de lo que es la apreciación de cómic y de superhéroes, sino cómo está ella ejerciendo y asumiendo el periodismo, por qué es tan importante su presencia en esa redacción. O sea, también estas cosas fueron cambiando y qué bueno, ¿no? Que también así ocurrió. Después, en algo que yo he insistido y que viendo la película me reafirmó esa intención de decir que en redacciones nos surgen talleres de sensibilidad. ¿Por qué? Porque pues las circunstancias actuales del país y del mundo nos llevan a ser más sensibles con relación a la persona entrevistada. Y yo he notado que algunas personas pues son muy agresivas, a veces en algunos casos sin querer, cuando entrevistan, por ejemplo, a la madre de un desaparecido, cuando entrevistan a la víctima de un abuso, de una agresión violenta, cuando entrevistan a alguien cuyo familiar ha fallecido minutos atrás. Esta idea de la inmediatez también nos ha llevado a la indolencia y a la indiferencia, lo cual, si como sociedad ya es un punto por atender, porque considero que esa sería una gran y terrible derrota social. Como periodistas, peor aún. Entonces,
creo que sí nos hace falta a muchos y a muchas esos talleres de sensibilidad que las propias redacciones, que los propios medios den a sus empleados y los capaciten. Oye, si vas a ir a cubrir esto y te topas con una madre buscadora, es la sensibilidad de poder entrevistar a esta persona. Si te topas a una persona, repito, víctima de abuso, ten la sensibilidad de hacerlo, porque llegar, poner el micrófono o soltar de golpe una pregunta a veces, o muchas veces morbosa, pues no va, no cabe. Y esto emana y surge del ejercicio periodístico que llevan estos dos de estar preguntando, pero principalmente de Robert Redford, que es el que suele contenerse, suele detenerse, suele frenarse para decir, creo que puedo continuar, creo que aquí debo cambiar la conversación, creo que mañana vendré. O sea, creo que eso también nos hace falta. Y nada más cerraría con la cuestión cinematográfica de la película, pues está fotografiada por Gordon Willis, ¿no? El mismo fotógrafo del Padrino, El Amo y el Señor de las Tinieblas, de la Oscuridad. Pero presten atención, vean la película y presten atención a una secuencia que ocurre en esa enorme redacción, que es un monstruo de 1000 cabezas, y van a ver un traveling, ¿no? La cámara se va a mover de derecha a izquierda desde nuestra óptica, va a acompañar al personaje de Dustin Hoffman, que curiosamente ese mismo traveling se repite, pero con otro fotógrafo que es Néstor Almendros, en Kramer contra Kramer. O sea, como a Dustin Hoffman le gustan estos travelings, pero van a ver porque él lleva sobre la mano pues un documento, un texto. Ahí ya hay algo que se nos está indicando de que es el momento en que notamos que la investigación no solamente va en serio, sino que va por buen camino y que ya no va a haber marcha atrás, no solamente con estos dos reporteros y con el primer editor que creen ellos su jefe, sino con el editor en jefe y con todo el nombre del Post, ¿no? Es, te digo, simbólico. Y ahí no vemos oscuridad, ahí vamos a ver muy iluminada esa redacción. Con estos 3 apuntes yo cerraría, mi buen Enrique. Sí, que además es una escena fascinante porque, como dices, va recorriendo toda la redacción y entonces vemos a todos los demás escritorios, todos los demás papeles, todos los demás reporteros. Sí es sin duda uno de los momentos pues más cinematográficos, y si quieres yo sumo uno más que también me gusta porque nunca vemos vemos al inicio y lo escuchamos al final en archivo a Nixon, ¿no? O sea, nunca está interpretado por un actor. Pero siempre está esa presencia oscura, ¿no? Hay un momento en el que pasa justamente en auto frente a la Casa Blanca, ahí sí en oscuridad, ¿no? Y porque en la oscuridad está precisamente la Casa Blanca, que si no me equivoco no la vemos tanto iluminada, ahora que me pongo a pensarlo, pero bueno, en esa en específico siempre es como una sombra que está ahí presente, ¿no? Y bueno, también hay que mencionarlo, a partir de esos años, la figura de los presidentes pues cayó mucho en pues sí, un poco en desgracia. Además, renuncia Nixon y su sucesor, que es Ford, pues lo perdona. Entonces, pues eso tampoco cayó tan bien en la sociedad. Pero bueno, pues te agradezco mucho, querido Elías. De verdad ha sido una charla, como siempre, muy enriquecedora. Les digo, pareciera que no hablamos, pero hablamos muchísimo de la película. Vayan a verla. Y querido Elías, ¿dónde te pueden escuchar? Porque no mencioné también el podcast futbolero. No, pues a ver, soy su servidor, Elías Leonardo Salazar. Me pueden encontrar en Cinéfilos en Apuros, así nos encuentran en las redes sociales, en todas, también en YouTube y en Spotify, donde tenemos el podcast, donde también tenemos entrevistas y conversaciones alrededor del cine. Y pues futbolero soy, o sea, ya también aquí les compartí que surgí del periodismo deportivo y tengo mi podcast que se llama Momias Futboleras. Nosotros no peleamos, no discutimos, no damos noticias. Como lo dice el nombre, somos unas momias, somos unos rucos, unos veteranos que conversamos el fútbol a partir de las historias y las anécdotas de aquel fútbol que ya no existe, ¿no? Entonces está como enfocado y dirigido a los vejestorios, a los betabeles como nosotros, pero que también tienen un tono y un toque que van para la chaviza actual, que ya nos ve a nosotros como el abuelo Simpson en El Limonero y nos pregunta, oye, ¿quién fue Maradona? ¿Quién fue ¿Quién fue lo otro? Es verdad que antes se formaban en las filas del estadio para comprar boletos. Eso hacemos. Así que Cinéfilos en Apuros, Momias Futboleras, y agradecerte, Enrique, por la invitación, porque
Todos los hombres del presidente es una película que no solamente se debe ver, sino que para nosotros que ejercemos el periodismo hay que revisarla periódicamente, no tanto por la obra, sino también para que nosotros mismos estemos dándonos luz acerca de cómo va transitando el desarrollo, la evolución o la involución del ejercicio periodístico. Sí, sin duda. Pues ahí está la invitación a que escuchen a Elías Leonardo en Cinéfilos Sin Apuros, así como también en Momias Futboleras. Querido Elías, en historia se nos dice que el periodismo es el primer borrador de la historia. Te envío un abrazo gigante. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto es Pantalla y Memoria. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.